¿Sabías que la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en junio de 1989 adoptó en forma tripartita el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes? A continuación, el conversatorio que sostuvo el doctor Francisco Morales Saravia, secretario general del Tribunal Constitucional, con los miembros de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. El día de hoy en el programa Tus Derechos tenemos un programa especial, un programa dedicado a los pueblos indígenas con 3 destacados expertos. Nos acompaña la doctora Nina Pacari del Ecuador. Ella es dirigente de los movimientos indígenas, exdiputada, ministra de Relaciones Exteriores y juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Nos acompaña el doctor Rodolfo Stavenhagen. Él es un sociólogo mexicano de larga trayectoria en los estudios de las poblaciones indígenas y a su vez ha sido ex relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Y también nos acompaña el doctor Bartolomé Clavero. Él es catedrático de Historia en la Universidad de España y también ha desarrollado importantes investigaciones en el ámbito de los pueblos indígenas. Bienvenidos al programa Tus Derechos. Muchas gracias. Una pregunta general para todos, aterrizando ya en los temas y la problemática concreta. Derecho a la consulta. Las Cortes Constitucionales en América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en base al convenio de la OIT, el 169, se habla de este derecho a la consulta. ¿Qué implica este derecho a la consulta? ¿Por qué existe este derecho a la consulta? Muchos dicen, pero ¿por qué tiene que consultarse a la población, por ejemplo, en el caso del Perú, de la Amazonía? Ellos solo son 500.000 de peruanos y nosotros somos más. Entonces, ¿por qué les vamos a consultar? Doctora Pacari. Bueno, ese ha sido un debate antiguo en el Ecuador y la consulta venía siendo argumentada, vista desde un enfoque meramente occidental. Entonces, una forma de consulta, el referéndum y para toda la población. Pero resulta que no se puede hacer de la misma forma la consulta a los pueblos indígenas, comenzando por territorio, por idiomas, porque caso contrario simplemente son excluidos. Entonces, a diferencia de las constituciones anteriores, la constitución actual reconoce 2 tipos de consulta para pueblos indígenas y una para la población en general. Es decir, si a la usanza occidental el Parlamento, antes de expedir una ley, consulta con la sociedad civil de acuerdo a las formas y costumbres de la sociedad civil occidental, está consultando. Puede ser referéndum, talleres, en fin. Cuando se trate de pueblos indígenas, la Constitución reconoce específicamente derechos colectivos de los pueblos indígenas y por lo tanto señala en 2 aspectos. Uno, en relación a los proyectos relativos a exploración y explotación petrolera, minera, recursos del subsuelo. Y en el 5717 da un adelanto adicional, un avance adicional, que es la consulta prelegislativa. Esto es que la Asamblea Nacional al momento tiene la obligación de cumplir con el mandato constitucional, de que si va a expedir una ley y esta tiene que ver de algún modo con pueblos indígenas, tiene que consultarse a los pueblos indígenas antes de contar con el proyecto, ya en la discusión misma, hasta que pueda ser una legislación apegada a los requerimientos poblacionales, no solo de indígenas, sino de la diversidad que compone un país. Por lo tanto, si nosotros fuéramos respetuosos o cumplidores de los convenios internacionales, que los países que han ratificado el 169 de la OIT no tienen para qué estar refrendando, por decirlo, en la Constitución. Sin embargo, en nuestro caso, se reafirmó en la Constitución como parte del bloque de constitucionalidad, cuando se señaló que todos los instrumentos internacionales que tengan relación con derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué implica? Que el convenio 169 para el caso del Ecuador tiene también rango constitucional. Por tanto, no es que es solamente un derecho que hay que comenzar a debatir. El derecho está dado, tanto por el convenio 169 cuanto por la Constitución. Ahora bien, la Corte Constitucional del Ecuador, en voto de mayoría, analizó el tema frente a una demanda planteada por los pueblos indígenas respecto de la ley minera.
y en materia doctrinaria, aunque de manera parcial, tuvo un adelanto en señalar que el procedimiento para la consulta es obligatorio. Doctor Rodolfo Stavenhagen, usted cuando pudo investigar y ver la situación en el mundo de los pueblos indígenas, ¿el derecho a la consulta es un tema solamente de América Latina? ¿Es un tema mundial, global, porque así lo dispone el Convenio 169? ¿Y por qué razón existe el derecho a la consulta también en esta misma dinámica? Desde luego que es un problema planetario, es un problema que afecta a todos los pueblos indígenas, cuando menos los que yo conozco y con los que he tenido el gusto de conversar y de obtener información, y es exactamente en el sentido que nos ha explicado la doctora Nina Pacari, ¿no? El derecho a la consulta no es nada más un trámite de procedimiento que aparece de repente como si saliera, cayera del cielo, ¿verdad?, en el convenio 169 de la OIT. Es una demanda de larga data de todos los pueblos indígenas y la han llevado a las Naciones Unidas. Primero a la OIT, en donde aparece precisamente en el convenio 169, y luego simultáneamente y durante un largo proceso de negociación entre los pueblos indígenas y los estados, al seno de la Comisión de Derechos Humanos, ahora Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde durante más de 20 años se discutió precisamente la elaboración, se negoció la elaboración de una declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que, como dije anteriormente, logró entonces finalmente el acuerdo y la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU en el 2007. Por cierto que en ese largo procedimiento la diplomacia peruana fue muy activa en lograr los consensos y en realizar el tipo de negociaciones muchas veces no públicas entre los grupos y los estados y los pueblos interesados para lograr un consenso que diera lugar a esta declaración, ahora ya parte del instrumental jurídico internacional, y como se decía, pues obliga a los estados. Bueno, pues uno de los temas fundamentales de esa declaración, y aparece en uno de los artículos, es el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos. Al consentimiento, como se dice en ese lenguaje de Naciones Unidas, previo, libre e informado. Y ese es el resultado de la lucha de los pueblos indígenas. Entonces, los indígenas esperan ahora que los estados que hayan firmado esa declaración asuman ese derecho como obligación del Estado hacia los pueblos indígenas. ¿Y por qué es importante? No solo para que alguien diga, bueno, fui consultado, ¿no?, o para que algún gobierno o alguna empresa particular pueda cumplir con el procedimiento, ¿verdad?, y con el trámite y decir, consultamos a los indígenas, pero no les hacemos caso. No, eso pasa mucho, pero lo importante de esto es que detrás del derecho a la consulta se esconde precisamente una larga historia de violaciones a los derechos humanos sustantivos de los pueblos indígenas, que se debe no solamente al hecho de que hayan sido conquistados hace 500 años o que hayan sido marginados o ignorados, sino muchas veces esas violaciones se dan precisamente porque los estados toman decisiones, ¿no?, de tipo económico, de tipo política pública, de tipo legislativo, de tipo administrativo, etcétera, toman decisiones que afectan directamente las condiciones de vida y por lo tanto los derechos básicos y sustantivos de los pueblos indígenas, sin siquiera molestarse no solo a consultar, sino a informar a los pueblos indígenas. Muy bien. En el Perú, hace algunos años, muy pocos, en el norte del Perú, una empresa minera iba y quería explorar, si mal no recuerdo, oro. Pero resulta que en esta zona se producen unos limones con los cuales se hace el ceviche. Entonces, estos limones son unos limones muy sabrosos, es típico del Perú. La población no quiso que se desarrollara este proyecto. No era una población indígena, era la población costeña. Finalmente no se produjo este proyecto de inversión minera.
¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque parece ser que siempre que se habla de derecho a la consulta son las poblaciones que están en estos territorios y hay grandes recursos naturales, o petróleos, o forestación, y entonces hay esta dicotomía. Es como pensar que si el proyecto no se desarrolla, se paraliza el mundo, se acaba el desarrollo de los pueblos. Sobre este punto, doctor Clavero, ¿esto es así? Es decir, si hay un no consentimiento, es decir, la población indígena no quiere, no debe desarrollarse el proyecto, hay que buscar una fórmula. ¿Qué se puede hacer? Estamos refiriéndonos al Perú, entonces lo primero que yo propondría que se tomase en consideración es una cuestión previa. Es decir, de hecho no se ha consultado, de hecho no se tiene el consentimiento de los pueblos indígenas en la serie realmente inmensa de concesiones, tanto por su envergadura como por su número, de concesiones que se han hecho para actividades empresariales en territorios indígenas. Y la cuestión es entonces qué garantía o qué seguridad pueden tener esas concesiones y las inversiones y actividades empresariales consiguientes desde el punto de vista de los compromisos contraídos por el Estado, por Perú, de cara a los derechos de los pueblos indígenas y al procedimiento fundamental de garantía de esos derechos, que es la consulta y el consentimiento. El planteamiento internacional de derecho sustantivo, que se refería a la doctora Pacari, de derecho sustancial, no es un planteamiento simple en lo que se refiere a los grandes recursos y a las grandes grandes concesiones. No es simple porque hace un distingo que hay que tener en cuenta, porque lo hace incluso la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que distingue el derecho de propiedad indígena, un derecho de carácter dominical fuerte, sobre los recursos que tradicionalmente utilizan. Muchas veces, de forma precipitada, se añade sobre recursos que tradicionalmente no utilizan, y se dice, por ejemplo, todos los recursos de carácter, los recursos de la minería, pues sobre esos no tienen derecho. No es así, esa conclusión ya es precipitada. Según el Convenio 169 y según la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre todo tipo de recursos existente en territorios indígenas, el pueblo, las comunidades indígenas tienen el derecho a ser consultados y el derecho, por lo tanto, a poner condiciones a su consentimiento y el derecho a evaluar junto con el Estado, con información suficiente y con decisión garantizadamente libre, los impactos, las repercusiones, las limitaciones de esos impactos, en su caso las compensaciones por esos impactos, las condiciones para que esos impactos no afecten a derechos sustanciales. La consulta es todo esto, la consulta no es, digan ustedes sí o no, la consulta es todo esto, es todo este procedimiento de diálogo que se puede decir intercultural. Entonces, no es que no tengan derecho ninguno sobre esos recursos, sino que tienen un derecho que no es directamente dominical, pero que sigue siendo un derecho que condiciona la capacidad de otros agentes, de los agentes exteriores, políticos, económicos y demás, en su acceso a estos recursos. Bueno, ha sido realmente un gusto tenerlos en nuestro programa Tus Derechos, esta vez para abordar estos temas de los pueblos indígenas, del pluriculturalismo, del multiculturalismo legal. Doctora Pacari, doctor Stagenwagen y doctor Clavero, muchísimas gracias por su visita aquí al Perú y a nuestro programa Tus Derechos. Bien amigos, hoy tuvimos un informe sobre la reunión de trabajo sostenida por los magistrados del Tribunal Constitucional con destacados juristas internacionales y el conversatorio con los miembros de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana.